buenas. Hola, ¿qué tal? Qué gustazo estar otro día más por aquí, ¿verdad, Chus? Sí, la verdad que el episodio que traemos hoy es maravilloso, como el resto. Sí, yo quizá diría que a lo mejor, por lo menos mis partes, ya intento hacerlas más breves, pero quizá me hayan quedado un poco largas, ya lo siento. Mi parte a lo mejor es un poquito chapa, pero bueno, no, ya veréis que está muy bien. Sí, ya verás que va a estar súper divertido. Pues entre las temáticas de hoy tenemos los lagartos ibéricos, La genética del lince ibérico y criaturas mitológicas más famosas de Europa. Los reptiles son vertebrados tetrápodos, amniotas y ectotermos, que no experimentan metamorfosis y tienen la piel dura, seca y típicamente cubierta de escamas. ¿Eh? Pues esa es su definición de libro. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Pues que son animales con un esqueleto formado de huesos. Y sí, las serpientes también, a pesar de lo que mucha gente cree. También poseen 4 patas, se desarrollan dentro de un saco protector llamado amnios, igual que sucede con mamíferos y aves, y aunque la mayoría nace de huevos, siempre de cáscara dura, algunas lagartijas o serpientes son vivíparas. Son animales que necesitan una fuente externa de calor para calentar su sangre y realizar sus funciones vitales. Por eso también son tan vulnerables al calentamiento global. Ser una especie ectoterma no solo tiene cosas negativas. Juega a su favor que no gastan casi energía y por ende no tienen que alimentarse cada día. Además, les permite hacer frente a los periodos excesivamente fríos o calurosos, gracias a la entrada en un letargo. También son capaces de convertir con total eficacia los alimentos disponibles en tejido corporal, bien sea para crecer o para reproducirse. Los reptiles nacen con el mismo aspecto que tendrán de adultos, sin sufrir cambios muy significativos. Gracias a esa piel dura, escamosa e impermeable que recubre su cuerpo, pueden ocupar una gran variedad de hábitats desde las selvas tropicales hasta las montañas y las zonas áridas, incluidos algunos de los desiertos más secos del planeta. En la península ibérica solo contamos con la presencia de 4 especies de lagartos: el lagarto celado, el verdinegro, el verde occidental y el lagarto ágil. El más común y extendido es el lagarto celado, Timon lepidus. Podemos encontrarlo en cualquier lugar de España, exceptuando tanto Islas Baleares como Canarias, y algunas partes de la cornisa cantábrica desde Asturias hasta el Pirineo catalán. Es el más grande de Europa. Se han llegado a encontrar ejemplares de 80 centímetros, pero no es nada habitual. Lo más común es que midan entre 20 y 25. Para diferenciar a un adulto de otro tipo de lagarto, debemos fijarnos en su cabeza alta y robusta, pero sobre todo lo distinguiremos gracias a la coloración de su cuerpo. Tiene un dorso típicamente verde o verde amarillento, jaspeado de pardo muy oscuro. En los costados aparecen 3 o 4 series de ocelos azules, que pueden estar ribeteados de negro, de ahí que reciba el nombre de lagarto celado. Sin embargo, el vientre suele ser de un tono verde o amarillo poco llamativo. Entre machos y hembras, decir que ellas suelen tener un aspecto más estilizado y su coloración es menos vistosa, con menos ocelos o incluso sin tenerlos. Los juveniles también tienen un aspecto muy característico, con lo cual, aunque su tamaño es pequeño, veremos que no podemos confundirlos con ninguna lagartija. Tienen una librea grisácea, parda o verdosa, donde se asientan entre 11 y 14 hileras de ocelos amarillentos, y casi siempre bordeados de negro. A medida que van creciendo, estos ocelos se tornan azulados. Hay que decir que en el sureste de la península existe la subespecie Timon lepidus nevadensis, que tiene una coloración bastante más apagada, son pardo grisáceos con escasa pigmentación negra y con los ocelos muy poco marcados y el vientre blanquecino.
Es un animal frecuente en zonas de bosque y matorral mediterráneo, siempre que la cobertura arbórea o arbustiva no sea muy densa. Le gustan los claros de bosque, los matorrales abiertos, antiguos viñedos y olivares, y especialmente las dehesas, donde se alcanzan las mayores densidades de esta especie. También se le encuentra en zonas pedregosas o arenosas, bosques de galería, tierras de cultivo e incluso en áreas periurbanas, a menudo asociado a viejas construcciones, así como en áreas intermareales de las costas gallegas o portuguesas. Evita las zonas umbrías y húmedas y prefiere los terrenos que ofrezcan muchos refugios. Llega hasta los 2.400 metros en el sur peninsular, pero solo hasta los 1.300 en los Pirineos o 1.000 en el norte de la península. Es un lagarto diurno, aunque en verano suele permanecer inactivo en las horas cercanas al mediodía y mostrarse activo de noche. En primavera, durante la época de cópula, los machos tienen un acusado comportamiento territorial y se les puede ver persiguiendo o incluso mordiendo a otros machos. Se reproducen de marzo a junio y realizan las puestas a los 2 meses y medio o 3 después. Solo se aparean una vez al año, aunque en años buenos pueden realizar una segunda puesta. Su estatus de conservación global es de casi amenazado, mientras que en España tiene un estatus de preocupación menor. Nuestro próximo amigo, el lagarto verdinegro, Laquerta scriberi, es una especie endémica de la península ibérica, pudiendo encontrarlo únicamente en la mitad noroeste desde la cordillera Cantábrica hasta Galicia, zonas costeras y montañosas de Portugal, sierras de Extremadura y Madrid y montes de Toledo. Es un lagarto de tamaño medio, no llegando a superar los 18 centímetros. En este caso son las hembras las que suelen tener tamaños mayores. Tienen colas muy largas, llegando a ser 1 o 2 veces más largas que el cuerpo. Después del ocelado es el siguiente lagarto más grande. La coloración de este animal es muy variable, desde un dorso con un fino retículo de puntos verde amarillentos y negros hasta un tono de fondo verdoso o pardo, salpicado de grandes manchas negruzcas. Los costados de las hembras y los subadultos a menudo presentan ocelos blancos, bordeados de negro, vientre amarillo, densamente moteado en los machos y poco o nada en las hembras. La garganta, normalmente blanca o crema, se torna azul cobalto en los machos en celo y en algunas hembras de gran tamaño, pudiendo extenderse a toda la cabeza. Tampoco es raro que los juveniles luzcan una cola anaranjada. La gran mayoría de sus poblaciones se hallan asociadas a los bosques de robles, hayas, abedules, rebollos o pinares silvestres. También a los brezales, retamales y piornales, que los sustituyen a más altura o en las zonas deforestadas. En las montañas de la mitad sur de la península prácticamente solo se encuentra junto a ríos y arroyos permanentes, y de aguas limpias, roquedos con vegetación exuberante y otros hábitats húmedos. La especie está presente desde el nivel del mar hasta los 2.200 metros en las zonas del sur y hasta los 1.450 en el norte, pero se le encuentra sobre todo en media montaña. Cuando coinciden lagarto verdinegro y ocelado en los mismos territorios, podemos ver al ocelado en las zonas más abiertas y secas. El lagarto verdinegro también es un lagarto diurno y de movimientos muy rápidos. Cuando huye, no es raro que se lance al agua e incluso se sumerja en ella durante varios minutos. Por eso, en otras lenguas se le llama lagarto de agua. Los periodos de reproducción y puesta son bastante similares a los del lagarto celado. A veces hacen puestas comunales con otras lagartijas. Está estrictamente protegido según la UICN y el Libro Rojo. Se trata de una especie casi amenazada. En Andalucía se lo considera en peligro crítico de extinción. El tercero de los saurios ibéricos es el lagarto verde occidental, Laquerta bilineata, una especie cuya distribución es típicamente eurosiberiana, es decir, que aunque en la península solo la encontremos en el norte de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco,
Rioja, Cantabria, Castilla y León y este de Asturias, en Europa sí la podemos encontrar en otros países. Es un animal que no sobrepasa los 12 centímetros, aunque se han citado ejemplares mucho mayores. Como su nombre indica, tiene el dorso verde potente o verdoso más apagado, con un punteado oscuro de intensidad variable. Los jóvenes, subadultos y a menudo las hembras tienen de 2 a 4 líneas longitudinales claras en el dorso y los costados, de ahí su nombre científico de bilineata. Los machos en celo y algunas hembras adquieren una coloración azulada en la garganta o en la zona bucal, a diferencia del lagarto verdinegro, que cambiaba de color toda la cabeza. La coloración del vientre es amarillenta sin aparición de manchas. Aunque aparentemente no hay muchas diferencias entre hembras y machos, es cierto que la hembra tiene una cabeza más corta y menos robusta, o el macho puede presentar pequeños ocelos blanquecinos en la parte superior de la cabeza, rasgo que apenas se observa en las hembras. Se le puede encontrar en hábitats muy variados, pero sobre todo en prados y márgenes de bosques húmedos, ya que está asociado con frecuencia a bosques caducifolios y de ribera, linderos y claros de bosque, sotos y brezales húmedos, así como a cursos de agua y zonas con abundante cobertura vegetal. En España puede vivir desde el nivel del mar hasta los 2.200 metros, y cuando coinciden suele encontrarse a mayor altitud que los lagartos ocelado y verdinegro. También es un lagarto diurno, activo y rápido, pero está menos asociado al suelo que otras especies. Sin embargo, suele tomar el sol sobre piedras en la época de celo, justo después de hibernar. En verano es fácil verlo a primeras y últimas horas del día. Sus periodos de cópula y puestas siguen siendo desde la primavera hasta mediados del verano, igual que el resto de lagartos. En cuanto a su estatus de conservación, es una especie no amenazada, pero estrictamente protegida. Según la UICN y el Libro Rojo, se trata de una especie de preocupación menor. Terminamos con el último lagarto ibérico, el lagarto ágil, la Querta agilis. A pesar de que este pequeño es muy frecuente en Europa y Asia Central, es prácticamente inexistente en España, encontrándolo únicamente en Cataluña, en los Pirineos orientales. Es de los saurios más pequeños, no llegando a sobrepasar los 11 centímetros, aunque sí es bastante robusto de cabeza a cola. Las partes superiores del cuerpo son grisáceas, pardo-amarillentas o marrones, a menudo con una ancha franja longitudinal oscura en el centro del dorso, la cual suele presentar manchas aún más oscuras y otras blanquecinas, y a menudo una línea vertebral blanquecina más o menos interrumpida. Los machos tienen los costados verdes o amarillentos, que se acentúan durante el celo, y suelen presentar 2 líneas dorsolaterales claras. La coloración del vientre es blanquecina o amarillo verdosa clara, a menudo moteada de negro, especialmente en los machos. Los recién nacidos son pardos con llamativos ocelos blanquecinos ribeteados de oscuro, que conservan hasta que son adultos por completo. No había mencionado hasta ahora que la mejor forma de diferenciar unas especies y otras de lagartos y lagartijas es a través de las diferentes escamas que cubren su cabeza. Pero como esto es sumamente complejo y la mayoría de mortales no nos vamos a dedicar a la herpetología, nos fijamos en la coloración, el entorno y el lugar donde podemos ver estos animales, para así poder diferenciarlos. El lagarto ágil en la península ibérica se comporta como una especie de montaña, encontrándose solo entre los 1.400 y los 2.200 metros, en zonas soleadas con una elevada humedad ambiental y con un suelo bastante suelto. La mayoría de sus poblaciones habitan en prados subalpinos, más allá del bosque de pino negro, pero algunas ocupan pastizales de menor altitud, que resultan de las talas. La presencia de estos en los prados y pastos suele estar ligada a la existencia de matorrales como bojes, rododendros, piornos serranos, rosales y enebros. Al igual que los anteriores, es diurno y está más activo durante el periodo reproductor. A partir de julio, su actividad disminuye súbitamente en el caso de los machos, no tanto en el de las hembras. Son muy terrestres y rara vez trepan. Su época de reproducción tal vez se retrase un poco si lo comparamos con otras especies, quizá debido a que las altitudes donde habitan el buen tiempo es más tardío.
Es una especie vulnerable y está estrictamente protegida, aunque tanto en España como en Andorra no es objeto de planes especiales de conservación, como las que están vigentes en Gran Bretaña, Alemania, Suecia u Holanda. Tanto la UICN como el Libro Rojo lo consideran como una especie casi amenazada. Para terminar con esta sección, me gustaría comentar algunas curiosidades sobre los lagartos en general, ya que considero que son unos seres muy interesantes. Como ya imaginaréis, la mayoría son carnívoros, siendo los artrópodos el alimento por excelencia. Otros son omnívoros, y solo unos pocos son herbívoros estrictos. Existe el Día Mundial del Lagarto, y es el 14 de agosto. Para saber si una especie es diurna o nocturna, debemos fijarnos en la pupila. Si es vertical, será nocturno, y si es redonda u horizontal, que es algo muy raro, será un lagarto diurno. Suelen almacenar grasas en la cola, por eso muchas veces parece que la tienen hinchada, aparte del estrés y la pérdida energética que les supone tener que desprenderse de ella cuando huyen. Hace 20 años se descubrió un fósil de lagarto de 240 millones de años en los Alpes italianos, un hallazgo esencial para descubrir el árbol genealógico de los reptiles. Tienen un órgano sensorial llamado órgano de Jacobson, o vomeronasal, que les permite oler y captar moléculas casi imperceptibles en el aire como las feromonas. Al desprenderse de la cola cuando huyen, regeneran otra, pero con un aspecto totalmente diferente al anterior. Algunas especies se reproducen por partenogénesis. Sin profundizar demasiado y para hacerlo entendible, es un tipo de reproducción asexual y atípica en este tipo de animales, que consiste en la división del óvulo sin fecundar y que da lugar a clones idénticos genéticamente. Esto puede producirse por factores ambientales, químicos, descargas eléctricas, y se traduce en que los genes de estos nuevos individuos no serán capaces de adaptarse a los cambios ambientales, salvo en el caso de que hubiera mutaciones. Y por último, mudan la piel para un correcto crecimiento y control hormonal. Durante ese periodo dejan de alimentarse. Además, los lagartos, a diferencia de las serpientes, lo hacen por partes. Bien, hablemos de la genética del lince. Antes de empezar, creo que debo explicaros unos conceptos previos que si no os digo qué significan va a ser muy imposible llegar a entendernos hoy. Así que bien, la deriva genética es un proceso estocástico, lo que significa que los cambios en las frecuencias alélicas son aleatorios y no están dirigidos por la selección natural. Las frecuencias alélicas, la frecuencia alélica de una especie se refiere a la proporción o porcentaje de un alelo específico en relación con todos los alelos posibles para un gen dentro de una población. Es una medida de cómo de común es un alelo particular en la genética de una población. ¿Y qué es un alelo? Un alelo es una de las formas alternativas de un gen. Los alelos son los responsables de la variación de los caracteres hereditarios. Son la base de la variabilidad genética dentro de una población. Cada individuo hereda 2 alelos para cada gen, uno de cada progenitor. Esta combinación de alelos determina el fenotipo o característica observable de un individuo. Por ejemplo, Herminia, pues uno de sus fenotipos es que tiene los ojos
marrones. Los alelos nuevos que pueden llegar a surgir en un individuo lo hacen por mutación, que es un cambio en la secuencia de ADN. Las mutaciones pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutras para el individuo. La mayoría de las mutaciones en genes funcionales suelen ser deletéreas, es decir, los nuevos alelos suelen presentar menor funcionalidad que el alelo silvestre más frecuente en la población. A la vez, los alelos pueden ser dominantes o recesivos. Un alelo dominante se expresa en el fenotipo incluso cuando solo hay una copia presente, mientras que un alelo recesivo solo se expresa cuando están presentes dos copias del mismo. Creo que a todos nos suena Mendel y sus maravillosos guisantes, los problemas que nos han puesto a todos en bachillerato alguna vez, de A mayúscula, A minúscula, guisante amarillo, por ejemplo, A mayúscula, guisante amarillo, pero solo cuando es A minúscula y A minúscula, guisante verde. En una población pequeña, la deriva genética puede provocar la pérdida de alelos, lo que reduce la diversidad genética. La conservación genética busca mantener la diversidad alélica de las poblaciones amenazadas, pues la pérdida de alelos puede reducir la capacidad de una especie para adaptarse a los cambios ambientales y aumentar su vulnerabilidad a la extinción. En resumen, los alelos son las variantes de los genes que determinan las características de los individuos. La diversidad de alelos implica una capacidad de adaptación y supervivencia mayor. El lince ibérico ha sufrido un gran declive durante el siglo XX y actualmente solo encontramos dos poblaciones remanentes, en Doñana y en Sierra Morena. La población de Sierra Morena Oriental es la menos afectada por la deriva genética debido a su conexión con otras poblaciones durante más tiempo. En cambio, la población de Doñana se diferenció genéticamente del resto mucho antes debido a su aislamiento. Actualmente, el lince se considera una de las especies con menor diversidad genómica y con mayores tasas de mutaciones perjudiciales. Por suerte, en su día se pudo llegar a secuenciar el genoma del lince, gracias a 4 institutos de 3 instituciones distintas, la Estación Biológica de Doñana y el Centro de Investigación Biológicas, ambos del CSIC, el Centro Nacional de Análisis Genómicos y el Centro de Regulación Genómica. Su objetivo principal fue generar recursos genómicos para la investigación y la conservación de la especie, estudiar su evolución e historia demográfica y evaluar el impacto del declive sobre su variación genómica. Otro de los problemas a los que ha de enfrentarse el lince actualmente es la consanguinidad. La baja diversidad genética lleva a una alta consanguinidad, lo que significa que los individuos están más relacionados genéticamente entre sí. Esto puede dar una disminución de la eficacia biológica debido a la expresión de alelos recesivos perjudiciales. Se ha demostrado que los linces más consanguíneos tienen peor calidad seminal, lo que afecta a su capacidad reproductiva. También por la pérdida de diversidad funcional se puede llegar a comprometer la capacidad de respuesta del sistema inmunológico y aumentar la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas. Actualmente se ha demostrado que una parte de la erosión genética acumulada es reciente, lo que indica que los declives que ha sufrido en los últimos años han contribuido a la baja diversidad observada en la actualidad. Y por si esto fuese poco, no hay que descartar el hecho de que ha supuesto un gran problema la hibridación. Se ha detectado flujo genético con el lince boreal, que no es por todos conocido, pero estuvo en la península ibérica y se extinguió hace tan solo 400 años. Pues existe el riesgo de depresión por exogamia, que puede llegar a causar todo tipo de problemas, como reproductivos. Además, también se estudia que la baja diversidad genética puede estar relacionada con problemas de salud del lince ibérico,
como la vulnerabilidad a enfermedades víricas y la alta tasa de mortalidad no traumática. Tanto Herminia como yo hemos estudiado gestión forestal y enfocando desde este punto, la mejora del hábitat del lince ibérico es crucial para su conservación, ya hablé de esto en el episodio pasado. Desde este enfoque y cogiendo manuales que actualmente ya existen de cómo mejorar el hábitat tanto del conejo como del lince, pues nos encontramos que se ha de hacer una buena gestión de masas arboladas dentro de la silvicultura, una buena gestión de pastos dentro de pascicultura, gestión del agua, de infraestructuras, tal vez minimizar la construcción de nuevas carreteras, o ya no evitar su construcción, sino asegurar pasos de fauna, reducir la velocidad de los vehículos, asegurarse vallas que no dificulten el paso de la fauna, fomentar la población de conejo, protección contra problemas epidemiológicos, hacer una buena gestión cinegética, establecer ciertos periodos de veda, control de depredadores generalistas, una buena gestión ganadera, preferiblemente ganadería extensiva para promover que se maneje con cuidado los pastos y que se abren pequeños claros. En resumidas cuentas, se deben aplicar medidas que se adapten a las condiciones locales del sitio en el que se encuentre el lince o se quiera reintroducir, que contribuyan a crear el hábitat más óptimo para esta especie, para fomentar su recuperación y garantizar su supervivencia. Pero no podemos olvidarnos de cómo está la situación genética del lince, porque no se ve afectada solo su salud, también su reproducción. Se reduce su potencial adaptativo, aumenta el riesgo de extinción. De unos años a esta parte ya se han adaptado medidas como la translocación de individuos entre poblaciones para aumentar la diversidad y la reproducción en cautiverio para mitigar los efectos negativos de la baja diversidad, pero aún así es necesario seguir investigando. Al final, este episodio lo he querido enfocar otra vez para el lince ibérico y en concreto para su genética, cuando perfectamente podría haber hablado de algún otro depredador de la península, porque creo que con el episodio anterior me faltó esta parte, porque no radica que se pueda solucionar el problema de la especie del lince ibérico con la mejora, una buena gestión de su hábitat y de sus presas, sino que también está en un punto tal la población que hay que trabajar también en la genética. Las criaturas mitológicas han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
desde temibles gigantes, misteriosas sirenas y astutos trolls, hasta furiosos dragones, elfos mágicos y ninfas de los bosques. Y aunque en la actualidad, con el tipo de vida que llevamos, ya no basemos nuestras creencias en estos seres, en la antigüedad se extendían estas leyendas de forma escrita, pero sobre todo de forma oral entre la población. Y puesto que no había mucho entretenimiento en el pasado, excepto el trabajo duro, estas criaturas formaban parte de la vida cotidiana de muchas culturas. Como podéis imaginar, cada país tiene más de un ser mitológico conocido. Hoy nos centraremos en hablar someramente de los más famosos que componen el imaginario del continente europeo. Comenzando desde el oeste, España y Portugal comparten criatura. Una criatura muy presente en la infancia, el coco. Un ser que se esconde en las habitaciones de los niños y niñas que no quieren dormirse o que se portan mal. El coco es una especie de fantasma con una cabeza compuesta de 3 agujeros, la cual recuerda bastante a la fruta. Posiblemente adquiera de ahí su nombre, aunque esto no es del todo exacto, pues dependiendo de la zona, el coco puede tener diferentes aspectos. Hay leyendas que lo describen como un monstruo con ojos grandes y mucho pelo. Otras dicen que es una figura negra que va cambiando de forma. Otras que es un animal grande y otras que es un hombre pequeño. De hecho, a veces se cree que el coco y el hombre del saco son lo mismo. Para nuestra vecina Francia, la criatura que reina en sus leyendas es la gárgola. Esta palabra proviene de gargouille, que se suele asociar a garganta, y aquellas estatuas que expulsan agua por sus bocas. La leyenda cuenta que había una especie de dragón llamado la gargouille, que tenía aterrorizados a los habitantes de Rouen, capital de Normandía. Durante siglos, el dragón tragaba los barcos e inundaba el pueblo, hasta que un día llegó un sacerdote llamado Romanus que se comprometió a derrotar al dragón, a cambio de, como no, que el pueblo se convirtiera al cristianismo. Cuando Romanus venció a la gargouille, enterró su cuerpo y la cabeza fue expuesta fuera de la iglesia para espantar a otros dragones. Otro ser mitológico muy extendido en varios países es el dragón tal y como lo conocemos. Estas eran o son las creencias de países como Italia, Reino Unido, Suiza, Liechtenstein o San Marino. En algunos lugares es una serpiente gigante y en otros es más bien una especie de lagarto enorme, ambos voladores, con o sin alas, con una piel cubierta por durísimas escamas y que escupen fuego por la boca. En general, el simbolismo que adquiere el dragón en Occidente es esencialmente el de la lucha entre este y un héroe. En estos combates, el dragón puede asumir 2 papeles, el de devorador o el de guardián, y aunque varias veces significaba independencia, liderazgo, fuerza y sabiduría, la mayoría de las creencias acerca de este ser son las de una criatura malvada, poderosa y cruel. Los manairons o minairons son unos individuos típicos del imaginario andorrano, aunque también son conocidos en la zona del Pallars y del Pirineo catalán aragonés. Son unos seres fantásticos minúsculos, como pequeños duendes, que tienen 2 facetas contrapuestas. Por un lado, son serviciales e incansables, pero por otro, son mortalmente peligrosos. Son criaturas tan diminutas que un gran grupo de ellos puede caber dentro de un paquete de tabaco. Además, se dice que cuando salen del receptáculo donde están refugiados, preguntan «¿Qué farem? ¿Qué direm? Feina, feina». ¿Qué haremos? ¿Qué diremos? Trabajo, trabajo. Entonces, la persona que se encuentra con ellos o sus amos, pues hay gente que los esclaviza, deben darles trabajo antes de que repitan esa frase 3 veces, porque si no, lo matan. En la isla de Irlanda hay una fuerte creencia hacia un tipo de duende de género masculino, que es el rey de su folclore. Este es el leprechaun.
Disfrutan realizando travesuras y se dedican a fabricar o arreglar zapatos. También se dice de ellos que son muy ricos, ya que custodian muchos calderos llenos de tesoros, que fueron enterrados en periodos de guerra. Y si alguien consigue fijar la mirada sobre un leprecán, este no puede escapar, pero en el momento en que se deja de mirar, desaparece. A pesar de que el Día de San Patricio es una festividad cristiana y el leprecán es de origen celta, se ha convertido en un símbolo de este día. Se dice que si este personaje es recompensado por alguien de buena fe con algún objeto valioso, dará mucha suerte en el hogar y en la vida de esa persona. Otro ser mitológico que guarda algunas similitudes con el leprecán es el también conocido gnomo, una criatura proveniente de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Son de pequeño tamaño y apariencia humanoide. Viven en las entrañas de la tierra, trabajando en minas y custodiando tesoros, metales y piedras preciosas. Además, al parecer, son invisibles y muy astutos. Aunque su origen no es certero, en el año 1200 ya se halló una figura de madera de 15 centímetros de un gnomo, en una ciudad de Finlandia, donde rezaba en su base: Gnomo, estatura real. Para los alemanes, el Elvetrich es su criatura mitológica más conocida. Dependiendo de los avistamientos, se le describe con una forma u otra, pero por lo general es una especie de ave con astas cuyo cuerpo está cubierto de escamas en lugar de plumas, y en ocasiones tiene pechos de mujer humana. ¿Cómo no? Vive principalmente en el sotobosque, refugiado de todo aquel que quiera darle caza. Y la idea que se tiene de este ser es bastante parecida a la que tenemos del gamusino aquí en España, que se usa como broma para niños y jóvenes. En Austria, Eslovenia, Mónaco y otros países alpinos, Krampus es quien quita el sueño a los habitantes de estas zonas. Un terrorífico ser de apariencia demoníaca, con orejas de elfo, unos enormes cuernos, patas de cabra y pelaje oscuro, que se aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre para llevarse a los niños y las niñas que se han portado mal o no tienen espíritu navideño. Los rapta, los mete en un saco y se los lleva al inframundo para maltratarlos. Según cuenta la leyenda, esta criatura se aparece esa noche, conocida como Krampusnacht. Bien sea solo o bien acompañado de San Nicolás, el también conocido como Santa Claus, van haciendo sonar cencerros y cadenas para asustar con su presencia. En países como Dinamarca y Suecia, con una cultura nórdica tan compleja, es difícil que solo exista un único ser mitológico, con lo cual me he tomado la libertad de elegir a un ser que representa bastante a los navegantes vikingos, el Kraken. Se trata de un calamar o pulpo gigante que era confundido con una isla a causa de su enorme tamaño, y devoraba los barcos vikingos que intentaban atracar en ella. Además, no solo era peligrosa la criatura en sí misma, sino el remolino de agua que formaba al volver a sumergirse en las profundidades. Tanto en Croacia como en Grecia, el basilisco era la criatura más temida por el pueblo. Según la localización, tenía diferentes aspectos, pero en general siempre hace referencia a un reptil. El basilisco es una serpiente gigante y venenosa que podía matar si se le miraba directamente a los ojos. También se decía que su aliento era tan nocivo que marchitaba la flora del entorno y resquebrajaba las rocas a su paso. Esta serpiente, formada también con partes de otros animales, debe su apariencia a que nació de un huevo deforme puesto por una gallina al llegar a la edad de 7 años y posteriormente incubado por un sapo durante 9 años, en un nido de estiércol. Continuando nuestro viaje por Europa, hacemos una parada en Bosnia y Herzegovina para descubrir al Tur,
un toro gigante de cuernos recurvados que vive bajo tierra sobre la cabeza de un pez gigante que nada en un mar infinito. Es difícil encontrar información acerca de esta criatura, pero cuenta la leyenda que cuando mueve los cuernos se producen terremotos, y si se desplaza hacia otro lugar sería el fin del mundo. En Montenegro, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Rusia tienen a Baba Yaga, un personaje muy famoso tanto en su folclore como en el resto del mundo. Baba Yaga es una bruja vieja que vive en una cabaña en el bosque, construida sobre 4 patas altas de pollo que pueden trasladarse a voluntad. Normalmente encarcela o se come a quienes encuentra, aunque en ocasiones puede ayudar. En realidad, se entiende más como un personaje embustero que fomenta la transformación que como la figura típica de una bruja malvada. Suele salir de su cabaña por la mañana y volver por la tarde, y comanda una bandada de gansos negros que surcan los cielos en busca de niños y niñas. Cuando sale de casa, monta en un mortero impulsado por un pilón con una mano, mientras en la otra sostiene una escoba que utiliza para borrar cualquier rastro de sus huellas. Albania y Armenia son países con unas fuertes y ancestrales creencias hacia todo lo natural, dotando así de vida a las montañas, ríos, rocas, árboles. Pero también tienen sus criaturas mitológicas como la Cuchedra, un monstruo que habita en lugares con agua, tanto superficiales como subterráneas, accediendo al mundo exterior a través de fuentes y manantiales. Según el relato, tiene 2 aspectos posibles. Uno es el de giganta canosa con pechos colgantes y el cuerpo cubierto de pelos largos y abundantes. La otra descripción es la de una hidra gigante de entre 7 y 12 cabezas capaces de lanzar fuego. Cuando la Cuchedra aparece, el cielo se nubla y crea una gran tormenta. Acapara el agua de los pozos, fuentes y manantiales, produciendo grandes sequías. Para que la libere, se le debe entregar un animal vivo o, en la mayoría de los casos, una doncella. Ahora nos detenemos en Malta para conocer los relatos del año 1608, donde numerosos malteses aseguraron haber visto a un dragón de 7 cabezas que profería gritos y aullidos temibles. De hecho, a día de hoy, todavía hay gente que no se atreve a adentrarse en una de las cuevas de la isla principal, puesto que se cree que ahí habita este monstruo marino. Pues dicen que se escuchan alaridos provenientes de ese lugar e incluso de debajo de las casas de los habitantes de San Julián, que es donde se ubica esta cueva. En la República Checa se ha creado una figura con significado religioso y antisemita, llamado Golem. Este ser, de origen judío, es semejante al Adán cristiano, una criatura formada del barro al que Dios insufló vida, pero incapaz de hablar a menos que se le introdujera una orden escrita en papel por la boca u otro orificio. Es decir, este ser era incapaz de comunicarse o tener inteligencia, pero sí era un personaje muy fuerte y capaz de cumplir cualquier orden. En la mitología de los húngaros precristianos, su mundo se dividía en 3 partes: el mundo superior, donde habitaban los dioses en la cima del árbol de la vida; el mundo medio, donde vivían los humanos; y el inframundo, el hogar de Ordog, creador de todo lo malo para la raza humana. Pues en el mundo superior también vive el Túrul, una legendaria ave mística parecida a un enorme halcón o águila. El Túrul tenía que llevar a cabo varias misiones, entre ellas la de ser mensajero entre el mundo superior y el medio, cuidar el alma de los recién nacidos o la de crear un clima de orden y equilibrio entre todos los convivientes para que lograran vivir plenamente en el árbol de la vida. A continuación,
os contaré de una criatura mundialmente famosa, pero cuyo origen proviene de la cultura eslava, y es el ser más temido en países como Serbia, Kosovo, Macedonia, Lituania, Rumanía y Moldavia. Estamos hablando del vampiro. Como ya sabéis, un vampiro es un ser que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, generalmente de su sangre. La descripción de su aspecto varía según el folclore de cada región, pero los rasgos comunes son que fueron humanos pero ahora se encuentran en este estado intermedio entre la vida y la muerte, constitución delgada, tez pálida, largos y puntiagudos colmillos, así como largas y afiladas uñas, trabajan la transmutación, sobre todo para convertirse en animales, no se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como manifestación de la carencia de un alma, no soportan los símbolos cristianos y por ello no pueden cruzar por terrenos consagrados como una iglesia, son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero las corrientes de agua los debilitan, y en contra de lo que se cree, los vampiros eslavos resisten perfectamente la luz del sol, pudiendo llevar una vida normal. ¿Cómo puede un ser humano convertirse en vampiro? Las opciones son varias. Desde su predisposición desde el nacimiento, naciendo en Sábado Santo, o por ser el 7º o 11º hijo o hija, cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, también podías convertirte en vampiro si tenías una muerte prematura o violenta, por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos, como maldición por acciones criminales o sacrílegas, y, cómo no, por la mordedura de otro vampiro. En Letonia existe la leyenda de Lacplesis, el hijo humano de una osa. De ella hereda su fuerza descomunal y sus orejas de oso. En su infancia vencía a todos los otros osos con los que luchaba. Por eso el nombre de Lacplesis significa el que rasga osos. Al crecer y hacerse más sabio, se convierte en un gran héroe y su imagen simboliza el defensor del pueblo letón, siempre dispuesto a luchar contra cualquier enemigo u opresor del pueblo. En Estonia y Finlandia hay multitud de leyendas acerca de gigantes, las cuales pueden ser un reflejo de las influencias germánicas y escandinavas. A esto le sumamos también la influencia cristiana y obtenemos a Vanatui, un demonio gigantesco que vive en una mansión, que es más estúpido que malévolo y que es fácilmente engañado por personas inteligentes como su sirviente Kavalans. Esta criatura es una fusión, como bien he dicho, del gigante Kalevipoeg y el diablo del cristianismo. Sus vecinas Noruega e Islandia creen en un ser humanoide y totalmente pagano conocido como troll, una criatura muy famosa del folclore escandinavo. También se les conoce como gente de la colina o gente del montículo. Son seres gigantescos con enormes orejas y narices, ojos ciclópeos y a veces características animales como colmillos prominentes o cuernos. La mayoría de las veces los troles se mantenían invisibles y así podían viajar sobre los vientos o colarse en los hogares humanos. También eran famosos por su habilidad para cambiar de forma, adoptando el aspecto de troncos caídos o animales como perros y gatos, aunque preferían aparecerse como bolas de hilo rodantes. En contra de lo que se piensa, criaban animales, cocinaban y eran buenos artesanos. Sin embargo, hay discrepancias sobre si eran realmente malvados o no, puesto que acumulaban oro y tesoros, y provocaban mucho daño cuando eran vengativos o juguetones, llegando a raptar gente para hacerla su esclava, aunque por lo general trataban como eran tratados. Nuestro siguiente personaje, a pesar de que tiene orígenes claramente griegos, se instaló fuertemente en la cultura de Chipre. Estamos hablando del centauro, como bien sabe todo el mundo, una criatura con cabeza, torso y brazos de humano, y el resto del cuerpo de caballo. También existía el género femenino, y eran llamadas centáuridas.
El origen de este ser se cree que fuera sacado de la primera vez que alguien de estas tierras viera a una persona montada a caballo y lo confundiera con dicha criatura, al ser esta una novedad en la época. Acercándonos a tierras orientales, nos detenemos en Azerbaiyán para conocer a Samarán, que significa reina serpiente o madre serpiente. Una criatura mitad serpiente y mitad mujer. En un extremo de su cuerpo tiene una cabeza de mujer con una corona, y en el otro tiene una cabeza de serpiente también coronada, y con un gran collar, que posiblemente represente una figura fálica. Se dice que Samarán habita en el interior de la tierra y su misión es impartir justicia entre los humanos. De la criatura mitológica de Georgia, solo puedo decir que son unos cíclopes llamados kurdos, que son conocidos por su fuerza y conexión con el inframundo. Pero sintiéndolo mucho, no he podido encontrar más información. Y por último, que además estaréis saturados y saturadas de tanta información, acabaremos nuestro viaje por Europa en Turquía, para hablar de Aldacian. Esta entidad mitológica correspondería al ángel de la muerte turco. Es el encargado de recoger las almas de quienes les ha llegado la hora de morir. Su aspecto es el de un hombre fuerte vestido de negro, que monta un caballo negro. Actualmente no, pero en el pasado no se podían sacar cosas de la casa donde había muerto alguien, en el plazo de 40 días, porque se creía que los espíritus malignos bajo el mando de Aldacian deambulaban por la casa. Cuando finalizaba este periodo, las familias de los difuntos solían celebrar Uzut Bayram, también conocido como el Día de los Espíritus. Como ya os dije al principio, hay muchas más criaturas conocidas en cada país. Yo simplemente quería mencionar a la más famosa para que todos aprendiéramos un poco más. Estamos abiertas a cualquier aportación que nos queráis hacer. Espero que os haya gustado esta temática y os pregunto, ¿cuál ha sido vuestra criatura favorita? Ole, ole y ole, qué buen programa ha quedado al final, ¿eh? No es porque sea nuestro. Yo la verdad que tu parte se me ha quedado corta. Qué jodida la tía. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que ya bastante es. Nada más, muchísimas gracias a todos y solamente decir salud y buen camino. Y mucha fuerza.